Hola chicos, hoy abordaremos el tema de Present Simple. En esta lección vamos a aprender primero cuándo utilizamos este tiempo. El primer uso es cuando hablamos de actividades repetitivas. Por eso vemos lo de las rutinas y los hábitos y por eso tenemos ese vocabulario también como material de estudio para esta lección. Por ejemplo, I go to the university by bus. I drink coffee every morning. Aquí están hablando de las rutinas. Yo voy a la universidad en bus. Yo tomo café todas las mañanas. También utilizamos este tiempo para hablar sobre situaciones permanentes o estados. I have a daughter. Yo tengo una hija. Eso habla de una situación permanente. Aquí por eso utilizamos present simple. O I don't like insects. No me gustan los insectos. También lo utilizamos cuando estamos hablando sobre horarios fijos o horas estipuladas para ciertos eventos o que son muy raras veces las que cambias. Esto por lo general es cuando son los horarios de los vuelos, como vemos aquí en la imagen, o los horarios de los buses. En este caso el ejemplo dice, The plane leaves at 5 p.m. The classes start at 7. En este caso, el presente simple es el que se utiliza. Otro uso también es cuando estamos hablando sobre una verdad general o sobre hechos. En este caso, the earth is round. La Tierra o el planeta es redondo. Otro ejemplo dice, if you mix red and yellow, you get orange. You get orange. Si tú mezclas rojo y amarillo, obtendrás naranja. También estas son verdades generales. El último uso que tenemos para el presente simple es cuando estamos describiendo o hablando sobre la frecuencia con la que se realiza una actividad. Por ejemplo, I have a haircut once a month. Yo corto el cabello una vez al mes. Aquí también es por eso que tienen el vocabulario de adverbs of frequency ahí como recurso de esta lección, porque ellos están también utilizados en el present simple. Por ejemplo, my sister often goes to the cinema. Mi hermana va a menudo al cine. Some people never tell the truth. Hay gente que nunca dice la verdad. Hay algunas personas que nunca dicen la verdad. Nunca, a menudo, esos son adverbios de frecuencia. Y ustedes tienen ese material en la lección de hoy. Ahora que ya sabemos cuándo utilizamos el presente simple, vamos a pasar a la estructura. Como todo este tiempo, vamos a ver la estructura en oraciones afirmativas, negativas y en preguntas. ¿Qué sucede cuando hay estructuras en oraciones afirmativas? Veamos esta comparación. En español, si yo quiero hacer una oración en presente con el verbo jugar, miren cómo ya ustedes vamos a ver aquí la diferencia. Decimos yo juego fútbol, tú juegas fútbol, él juega fútbol, ella juega fútbol, el perro juega fútbol, nosotros jugamos fútbol, ellos juegan fútbol. Si ven aquí las terminaciones, en cada uno de los pronombres cambia. O, a, s, a, amos, an. Esto porque es un verbo irregular, yo sé, claro, pero en español, por lo general, cuando estamos conjugando los verbos cambian en todos los pronombres. La mayoría, si es irregular, la mayoría de ellos cambia en cada uno. La diferencia con inglés es que los únicos que cambian son los llamados third person o tercera persona, que son nada más los pronombres él, ella o esto, que es it. En este caso yo lo reemplacé por the dog, el perro. Entonces miren la diferencia. En inglés, para las oraciones afirmativas, nada más los únicos que cambian son
los de tercera persona, ¿cómo se llaman? Third person. ¿Y cómo es el cambio? Se le agrega una S o ES, dependiendo del verbo. Ya les voy a explicar cuándo se utiliza S, cuándo ES. Entonces, en este caso, inglés es mucho más sencillo por esta sencilla razón. Hay una sola regla que rige, que es esta, en tercera persona. El resto, yo, tú, nosotros y ellos, el verbo queda igual. I play, you play, we play, they play. ¿Cuáles son las reglas de cuándo va S o cuándo va ES? La primera que tenemos es, bueno, igual que para las reglas del plural, la mayoría de los verbos van con S en la tercera persona, he, she or it. Como por ejemplo, work, works, dance, she dances, he reads, she speaks. Se le agrega una S. Si el verbo termina en doble S, SH, CH, X, O y O, se le agrega ES. Por ejemplo, kiss en tercera persona sería kisses. Wash, que traduce lavar, en tercera persona sería washes. Watch, que traduce ver, en tercera persona sería watches. And fix, que traduce arreglar, en tercera persona sería fixes. La tercera categoría es cuando los verbos terminan en consonante Y. En este caso, cuando ellos terminan en consonante Y, se le cambia esa Y, por ejemplo, en study, y se le coloca IES. Study, I study. Pero si es tercera persona sería she studies. O el verbo cry, que traduce llorar. She cries, ella llora. Fly, que traduce volar, en tercera persona sería she flies o it flies. O el verbo copy, que es como en español copiar, en tercera persona sería copies, IES. La última categoría sería para los verbos que terminan en vocal Y. A esto simplemente se les va a agregar S, no se les va a cambiar la Y por I normal. Por ejemplo, play, aquí está vocal Y. En tercera persona sería she plays the guitar or he plays football. Say, que traduce decir. En tercera persona sería says. She says that, bla, bla, bla. Enjoy, miren, vocal Y. En tercera persona sería enjoys. Y el verbo obey, que traduce obedecer. En tercera persona sería he, she or it obeys. Sin embargo, como todas las reglas, hay excepciones. Los verbos have, do and go, estos verbos se consideran como irregulares. ¿Por qué? Ellos en tercera persona cambian. El verbo have, que traduce tener, en tercera persona, he, she, it, es has. My father has a car. Do, aunque esta aplica la regla de las que terminan en O, porque termina en O, se le agrega ES. My mother does a lot of work at home. Mi madre hace muchos trabajos en casa. Entonces, la tercera persona de do sería does. Y la tercera persona de go, que traduce ir, sería goes. The bus goes downtown. Vamos a pasar a un ejercicio. Aquí están las tres categorías. ¿Cómo van a escribir esta lista de verbos que tienen aquí en tercera persona? Ese es el ejercicio. Entonces, empecemos. Carry es un ejemplo. Si vemos, termina en consonante Y, por lo tanto se cambia a IES. La Y cambia. Carries. ¿Qué hay del verbo enjoy? Ya les había mostrado antes. Este verbo termina en vocal Y, así que este verbo iría
en esta categoría. Se le agrega S. Enjoys. El verbo fly, si vemos, termina en consonante Y, por lo tanto iría en esta categoría. Se le cambia a IES, flies. Go, ya les había mostrado antes también, va en la categoría de ES, goes, termina en O. Hurry, hurry termina en R, que es una consonante, Y, por lo tanto va en esta categoría. Hurries. Se le cambia IES. No es un verbo común, simplemente se le agrega la S al final. El verbo live, vivir, es igual, se le agrega nada más la S. Relax, como vemos, termina en X, por eso va en esta categoría. Se le agrega ES. Take, termina en E, así que es un verbo común, se le coloca simplemente una S al final. Takes, he, she or it takes. Try, termina en consonante Y, por lo tanto iría en esta categoría. Se le cambia IES. Tries. He, she or it tries. Wash, termina en SH, por lo tanto iría en esta categoría. Se le agrega ES al final. He, she or it washes. Y por último, watch, que traduce observar, termina en CH. Igual que el verbo anterior, iría en la misma categoría. Se le agrega ES. He, she or it watches, washes, relaxes, goes. Es muy importante tener claro cómo se escriben los verbos en tercera persona. Por eso este ejercicio. Ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio de oraciones afirmativas, pero en este caso no hay que tener en cuenta, dependiendo del sujeto, del pronombre, si va con S o si va normal el verbo. Recuerden, si se le agrega S o S es porque es el pronombre he, she or it, tercera persona, como común también se le puede llamar. Ahora bien, en el primer ejercicio tenemos el sujeto I. To school every day. Este es el verbo que hay que conjugar de acuerdo al sujeto en presente. I, la respuesta sería I come to school every day. El verbo sigue en su forma base. No se le cambia nada porque el sujeto es I, plural. He, y el verbo que tenemos es wash. He es tercera persona, por lo tanto cambia. El verbo wash, de acuerdo a las reglas que les expliqué anteriormente, se le agregaría ES al final. He washes his clothes every morning. Lava su ropa cada mañana. We study. En este caso el verbo no cambia porque el pronombre es we. She in Thailand. She lives in Thailand. She es tercera persona, por eso se le agrega S al final del verbo. Ella vive en Tailandia. Mary to school 5 times a week. El verbo go es irregular y es en tercera persona. Así que diría Mary goes to school 5 times a week. Por último, Charles. El verbo es study, pero aquí Charles es tercera persona. Eso quiere decir he como pronombre. Es por esto que se le cambia esta Y porque termina en consonante Y, se le agrega IES. Charles studies French every Monday. Ahora que ya sabemos cómo hacer oraciones afirmativas en presente simple, vamos a pasar a la estructura en oraciones negativas.
Bien, así como veíamos que en las oraciones afirmativas cambiaba de acuerdo al sujeto, lo mismo sucede en las oraciones negativas. Va a cambiar de acuerdo al sujeto. Entonces, si tenemos como sujeto I, you, we o they, vamos a utilizar el auxiliar do. Pero si tenemos el sujeto he, she or it, vamos a utilizar el auxiliar does, seguido de not y el verbo en la forma base. Esa es la estructura para una oración negativa. Sujeto, cualquiera de estos, y dependiendo de ellos, do or does, not y el verbo en la forma base. Eso quiere decir forma base, que no se va a conjugar. El verbo no se le agrega una S como en las oraciones afirmativas. ¿Y por qué no se le agrega S? Porque ya aquí se está utilizando un auxiliar. Para nosotros en español, las oraciones negativas, nosotros simplemente decimos yo no estudio. Ella no juega fútbol, pero en inglés no se utiliza she not study. She not study, esa estructura no es posible. Para que sea correcta, se utiliza esto que se llama auxiliar. Para nosotros en español, do or does not no tiene ninguna traducción. Es simplemente una forma gramatical para las oraciones negativas, pero para nosotros no traduce nada. Pero sí es necesario utilizarla para hacer una buena oración negativa, correcta gramaticalmente. Vamos a ver unos ejemplos. I do not play football. Yo no juego fútbol. You don't play football. He does not play football. She does not play football. Entonces tenemos sujeto seguido del auxiliar do or does dependiendo del sujeto, not y el verbo en su forma base. The dog does not play football. We do not play football. They do not play football. Igual, los únicos que cambian, o esto se rodó hasta acá, serían aquí tercera persona, como les mencioné anteriormente, he, she or it, que no sería do, sino does. Y esa es la forma larga. Hay la short form, como también la hay para verbo to be, recuerdan. En este caso, la short form sería don't para los pronombres I, you, we, and they, y doesn't para los pronombres he, she, and it. I, you, we, they don't play, or he doesn't play. Esta es la forma corta. Como les mencioné anteriormente, hay que tener mucho cuidado. No pueden hacer este error. She doesn't talk with her friends. Recuerden que el verbo va sin conjugarse, porque no se conjuga cuando está en tercera persona, porque ya hay un auxiliar aquí que está mostrando que es tercera persona y por eso no hay que conjugar el verbo. Sería doble trabajo y es un poco redundante. La forma correcta de esta oración sería she doesn't talk. Miren, el verbo no se le agrega S ni ES por el auxiliar. She doesn't talk with her friends. Pasemos a estos ejercicios. Aquí hay 6 oraciones afirmativas y las vamos a transformar en negativas. En este caso sería I come to school every day. En forma negativa, I don't come to school every day. Aquí en todas estas estoy utilizando el short form, pero es correcto si dicen I do not come to school every day. La segunda oración, la forma negativa sería he doesn't wash his clothes every morning. En la número 3 sería we don't study Chinese on Tuesdays and Thursdays. En la número 4 sería she doesn't live in Thailand. Recuerden, tercera persona sería doesn't. En la quinta oración, la respuesta es Mary doesn't go to school 5 times a week. Doesn't, porque están hablando de Mary, she. Y la número 6 sería Charles doesn't study French every Monday. Doesn't, igual que en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior,
Charles es he, tercera persona, por eso se utiliza doesn't. Ahora bien, la última forma de hacer oraciones sería para cómo se formulan preguntas utilizando el presente simple. En este caso tenemos varios ejemplos. ¿Cómo sería la estructura? Inicia con el auxiliar do o does, dependiendo del pronombre. Recuerden, do sería I, you, we and they, y does sería he, she or it. Después del auxiliar sigue el sujeto o el pronombre. Tercero sería el verbo en su forma base. Miren que no se conjuga. Cada vez que ustedes utilizan el auxiliar, ya sea en oraciones negativas o en preguntas, el verbo no se le agrega S ni ES porque ya se está utilizando un auxiliar. Entonces, aquí vemos do you get up, does he eat, do they take. Miren que aquí no se le agrega S ni ES. Por último, el complemento y el signo de interrogación. Esa es la estructura para una pregunta cerrada. ¿Recuerdan lo que les explicaba en el verbo to be? Que hay dos tipos de preguntas cerradas y abiertas. Estas son las preguntas cerradas. Do you get up? Yes, no. Does he eat lunch at noon? Yes, no. Do they take the bus to class? Yes, no. ¿Qué hay de las preguntas abiertas? Es la misma estructura, solo que inician con un WH question. Inician con what, qué, cuándo, dónde. Inician con el WH question, seguido del auxiliar do or does, luego el sujeto o el pronombre y el verbo. Se le agrega el complemento al final junto con el signo de interrogación. Es lo mismo, solo que en este caso inicia con un WH question. Y en este caso, como es preguntas abiertas, ven que la respuesta ya no es sí o no. Y aquí sería, si aquí les están preguntando, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? La respuesta es at 10 o'clock. Y le dice la hora, a las 10 de la mañana. O what time does he have dinner? ¿A qué hora él cena? Y aquí le dice la hora, at 8 o'clock, a las 8. Un punto. Por último, when do they take the subway? ¿Cuándo toman el subway? On Tuesdays and Thursdays. Los martes y jueves. Entonces, para resumir, do or does, dependiendo del sujeto, seguido del sujeto, el verbo forma base, sin S o ES, y el complemento. Terminamos o cerramos con el signo de interrogación. Esa es la estructura para preguntas en presente simple. Vamos a hacer este ejercicio bastante sencillo. Ya la oración está lista, lo único que le hace falta es completarla con do or does. Hay que tener en cuenta entonces cuál sería el sujeto para poder saber si es do or does. La primera es un ejemplo. Do you get up early on weekdays? Do, porque el pronombre es you. ¿Qué hay de la segunda? What time? ¿A qué hora? Do you go home on Fridays? Do, de nuevo, porque el pronombre es you. ¿A qué hora vas a casa los viernes? En la número 3 dice, Does your father work on weekends? ¿Por qué does? Porque se están refiriendo a your father, tu papá. Aquí no se dejen confundir. Aquí dice you y es el pronombre tú, pero aquí este no es el mismo pronombre tú. Este es un posesivo, tu papá. Eso quiere decir he. Eso es tercera persona, por eso sería does. He. Does he work on weekends or does your father work on weekends? Esto es simplemente posesión. La número 4 es parecida. Does your mother cook every day? En este caso, does
porque es tercera persona. Mother es el pronombre she, se puede reemplazar por el pronombre she. ¿Tu mamá cocina todos los días? Por último, do your parents read in the evening? Do, porque aquí tenemos el sujeto tus padres. Recuerden, esto es plural. Parents. Por eso sería do. En este caso, your parents se puede reemplazar por el pronombre they. Do they read in the evening? Ahora bien, pasemos a otro ejercicio también de oraciones en transformarlas en preguntas. En este caso, tenemos 5 oraciones afirmativas o respuestas y hay que escribirla en forma de pregunta. Para la primera tenemos yes, I go to school by bus. En forma de pregunta sería do you go to school by bus? Do, porque el pronombre es you y el verbo en su forma base. He washes his clothes. Aquí vemos que el verbo termina en es porque está en afirmativa, pero acá en pregunta no. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el auxiliar does. Does he wash his clothes? La número 3, we have math class on Tuesdays. En pregunta sería, do we have math class on Tuesdays? La número 4, she lives in Thailand. Como es una pregunta y hay que tener en cuenta lo del pronombre, aquí sería does. Does she live in Thailand? Miren que el verbo no se conjuga, no se le agrega ni s ni es, porque está utilizando un auxiliar que es does. Acá sí se le agrega porque es afirmativo y no utiliza ningún auxiliar. El último ejercicio es Charles speaks French. Charles habla francés. Does Charles speak French? Does es tercera persona. Charles se reemplazaría por el pronombre he. Does he speak French? ¿Habla Charles francés? ¿Carlos habla francés? Speak, el verbo no se agrega ni s porque está utilizando el auxiliar does. Y eso es todo acerca del presente simple. Recuerden realizar el taller después de ver la explicación y si tienen alguna inquietud pueden escribirla y para la próxima videoconferencia me preguntan. Bye bye.